Y arrancamos. Listo. Buenos días, chicos, para todos ustedes. Un gusto saludarlos y tenerlos en la videollamada conectados. Recordemos que el trabajo del día de hoy corresponde a la semana 17, ¿no? Que tenía que ver con los lípidos, con toda la clasificación acerca de los lípidos, dónde podíamos encontrar los lípidos y algunos usos y aplicaciones que tienen los lípidos, ¿no? Por ahí en lo que les había compartido acerca del soporte audiovisual para que fuéramos adelantando. Y además de eso, lo que les había compartido para el caso de la sección de los videos, perdón, como videoconferencias de apoyo, fue un video que tuve con el curso de 11B de la jornada mañana. Ahí lo podemos ver en la semana 17 con el nombre de videoconferencias de apoyo, ¿cierto? Para el caso de este video, se da con la finalidad o con la intención de que nosotros podamos profundizar en el tema del día de hoy. Entonces, no sé qué dudas, preguntas o inquietudes tengan alrededor del tema para que podamos empezar a abarcar la solución a las mismas. Listo, muchachos, entonces, eh, no sé si vieron el video que les había compartido acerca de la videoconferencia de apoyo, para que pudiéramos profundizar en los lípidos. No, profe, yo no lo vi. Sé que este tema es muy grande, ¿no? El tema de los lípidos abarca un montón de clasificaciones. Les compartía por eso una presentación, además del video de apoyo y además de, del video o el soporte audiovisual que también había compartido con ustedes acerca de la clasificación y el tratamiento del concepto de la palabra lípido, la clasificación de los lípidos, las características y por qué podemos encontrar lípidos que son saponificables o lípidos que son insaponificables. También se hablaba allí en esta clasificación acerca de una reacción muy conocida, muy importante para la industria. Buenos días, señora Denis, como lo es la reacción de saponificación, ¿no? Que es la generadora o la que produce el jabón que nosotros empleamos eh, todos los días. Y más ahora en esta época que tenemos que utilizar o emplear muchísimo jabón en nuestro día a día. Esta reacción se obtiene a partir de la mezcla o de la utilización de dos reactivos. Se obtiene a través de un lípido y se obtiene a través de una base fuerte, como lo es el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, que es el que encontrábamos en la presentación. El primero que les estoy escribiendo es el hidróxido de sodio y el que les estoy escribiendo a continuación es el hidróxido de potasio, el NaOH o el KOH.
Estas reacciones son muy importantes para la industria, pues son las que permiten que ejecutar la obtención de jabones, ¿de acuerdo? En las estructuras también encontrábamos mucha más información acerca de los lípidos. En cuanto a los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables, encontrábamos las cadenas, y además de eso encontrábamos también el mecanismo de reacción, o bueno, cómo se daba la reacción de saponificación. No, no, señora Luz, no estoy compartiendo pantalla, solo les estaba comentando lo que decía o lo que tenía en la presentación en el video. Ya en estos momentos les empiezo a compartir la pantalla para que podamos ver de lo que les estaba hablando en la presentación. Ahí ya se está compartiendo mi pantalla. En estos momentos tenemos la pantalla en nuestra pantalla la reacción de la cual les hablaba, uno de los amplios usos de los lípidos, como es la reacción de la saponificación. Como les venía mencionando, esto tiene que ver con un ácido orgánico, con un ácido graso orgánico, y recordemos que los ácidos grasos tienen en su estructura un grupo funcional ácido, por eso su nombre ácido graso, ¿de acuerdo? Los ácidos grasos tienen unas cadenas gigantescas que van desde 4 hasta 24 átomos de carbono, ¿no? Bueno, gigantescas no, muy grandes. Y van a variar sus características dependiendo del número de átomos de carbono que tengan en su estructura, ¿de acuerdo? Eh, para el caso de esta reacción vemos cómo interactúa el ácido orgánico con el hidróxido sódico o el hidróxido de sodio, y me genera una sal sódica también conocida como jabón más agua. Abajo se presenta la reacción de sustitución del potasio en el triglicérido o en el ácido orgánico en el cual se está empleando para la utilización de esta reacción. Entonces, no sé si ustedes tengan dudas o inquietudes en algún punto en específico de la actividad, de la tarea del video o de la presentación que les había compartido. Listo, señora Claudia. No sé si para Nicolás, para la señora María, para la señora Denis. Vi también que se unió la señora María. Buenos días, señora María. Sí, por ahí también se unió la señora Luz. Si hay alguna duda, pregunta o inquietud. Ok, listo, señora Denis. Ese tema es muy extenso, como les venía diciendo, la aplicación, todo lo que tiene que ver con la aplicación y las funciones de los lípidos en nuestro organismo es gigantesca, ¿no? En el video se compartía algo acerca de unas funciones muy importantes, como de reserva, ¿cierto? También teníamos en cuenta que una de las funciones de los lípidos en los organismos de los seres vivos hacían de aislantes térmicos, ¿no? También se encontraban algunas diferencias en cuanto a los ácidos grasos saturados e insaturados, teniendo en cuenta que los ácidos grasos saturados en el organismo son un poco más perjudiciales que los ácidos grasos insaturados. Y también encontrábamos la diferencia entre los aceites y las grasas o la manteca animal, que son, las fuentes de aceites o de lípidos que encontramos en los animales o en los mamíferos, y que también encontramos en las plantas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, encontrábamos que el aceite de oliva refinado es extraído mediante los disolventes orgánicos
proceso que requiere un tratamiento posterior de eliminación de impurezas. Entonces, aquí también hablaban en la presentación acerca de la obtención de un aceite, del aceite de oliva, y cómo es su método de extracción. También encontrábamos algunas diferencias y aquí ya vamos a ver eh, dichas diferencias entre los estados de agregación, por ejemplo, cómo los encontramos cuando son sólidos o cuando son líquidos. Aquí encontrábamos, por ejemplo, eso. Eh, si se presenta como mínimo un ácido graso insaturado, es decir, con una presencia de dobles enlaces en su estructura, va a tener una característica en su estado de agregación de forma líquida, ¿cierto? Pero si por el contrario, los ácidos grasos en su estructura no presentan insaturaciones, es decir, todos sus enlaces son simples o sencillos, este es conocido como el sebo o como la manteca, ¿de acuerdo? Que presenta una característica en su estado de agregación de forma sólida. Entonces, además de encontrar todas las características de las grasas, de los aceites, de su estado de agregación y de las características que tenían, encontrábamos también una molécula muy importante en la industria como lo es la glicerina, también conocida como la 1,2,3 propanotriol o como un polialcohol. Se los voy a escribir a continuación, un polialcohol. ¿Por qué se denomina como un polialcohol? En su estructura presenta muchos grupos funcionales referentes a los alcoholes, como los OH. ¿De acuerdo? Perdón, ese es un menos. Se me escapó ese más, un menos. Entonces, chicos, esto era lo que se refería al tema 17 del trabajo del día de hoy. Encontrábamos la clasificación y algunas características de los lípidos, sus formas, sus funciones. Por ejemplo, en la tarea también les hablaba algo acerca de la glándula uropigia que está presente en las aves, porque encontramos que las aves se picotean y se frotan con su pico casi que todo su cuerpo. Esta es una función muy importante y es de impermeabilizar sus plumas. Por eso, por ejemplo, en algunas especies de aves se ve que estas se lanzan al fondo del mar con la finalidad de cazar. ¿Cómo hacen para que su plumaje se mantenga seco? Su plumaje se mantiene seco gracias a la glándula uropigia y al esparcimiento de este mismo lípido sobre todo su cuerpo, sobre todo su plumaje. Recordemos que los aceites, bueno, las grasas presentan un carácter hidrofóbico, que en otras palabras es como si se tuviera miedo al agua, y es porque repele, ¿de acuerdo? El agua con el aceite no se pueden mezclar precisamente porque los ácidos grasos tienen en su estructura una parte que se denomina como parte hidrófoba, que es generar repulsión hacia el agua. Y esto se da por la polaridad entre el lípido y entre el agua, puesto que el agua es polar y una parte de los lípidos presenta una parte que no es polar. Entonces, por eso genera una repulsión. Ahora, para el caso de la función de impermeabilizante encontramos esto, no se puede mezclar precisamente por lo mismo, y si ustedes intentan mezclar agua con aceite no es posible por esta razón. Ahora, ¿por qué creen que el aceite flota o se mantiene en la superficie del agua cuando es mezclado? ¿A qué se deberá? A la grasa que contiene el aceite. Sí, señora, sí, pero ¿por qué no es al revés? ¿Por qué creen que el agua no permanece en la parte superior en vez del aceite? Si les ha pasado que ustedes pueden observar a veces
cuando se mezcla agua con aceite, que el aceite siempre permanece arriba por más que lo mezclemos? Sí, profe. Me imagino que es por la impermeabilidad que tiene. No necesariamente por ahí es. ¿Por qué creen que se puede dar eso? El aceite se mantiene en la superficie cuando es mezclado con el agua gracias a la densidad, ¿de acuerdo? La densidad del aceite es mucho más pequeña que la densidad del agua. El aceite es menos denso que el agua. Por eso este flota cuando se mezcla con el agua. ¿De acuerdo? Esta presentación es bastante completa. Presentaba algunas características o muchas de las características que tienen los ácidos, los ácidos grasos y los lípidos y su clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, mmm, para ir terminando con la videollamada, les, les quería recomendar, si aún no hacen el ejercicio, de dejar por favor un saludo en el tablón como confirmando su asistencia, ¿de acuerdo? No sé si hayan más preguntas o si la única pregunta que hubo fue la de la señora. Ah, no, mentiras, no, la señora Claudia no me preguntó. Solo nos contaba acerca de las funciones que había encontrado acerca de los lípidos. Entonces, bueno, la señora Denis me mencionaba que ya había hecho la actividad y la tarea. No sé, nuevamente les pregunto si hay dudas o inquietudes. Y de lo contrario, ya podemos dar por finalizada la videollamada del día de hoy, chicos. Listo, profe. Muchas gracias. No, señora Claudia, Vale, con mucho. profe, ya le envié la actividad. ¿Cómo, señora Luz? Ya le envié las actividades Ok. también. Listo, señora Luz. No sé, Entonces, me haya quedado más cuántico que usted, profesor. entonces, un gusto saludarlos a todos. Tengan un bonito y un buen día. En el Vale, transcurso profe, del día de igualmente. hoy y el Pase lunes buen fin de voy a semana. estar calificando sus trabajos. Ya podemos dar por terminada entonces la videollamada del día de hoy. Ok, profe, gracias. Listo, profe. Listo, muchísimas gracias a ustedes por asistir y por venir. Chao, Tengan un profe. feliz y bonito día. Gracias, lo mismo. Chao, profe.